Hola, vamos a ver si ahora aquí mejora de pronto que me cambié de posición. A ver si mejoramos. Y se me había pasado a poner a grabar. Entonces, vamos a repetir que hemos trabajado. La idea es estudiar un problema de carga axial general, donde tengo una barra con una sección transversal que es variable a lo largo de X, con un área A de X. Tengo una longitud L, propiedades de material E, Ni y G, y que está sujeta a una carga distribuida interna de magnitud Qx, donde Qx lo medimos como fuerza por unidad de longitud. En este caso vamos a asumir que la masa es despreciable o pues es baja comparada contra las cargas en las cuales se está aplicando. Sí. Eh, para analizar este problema seleccionamos este elemento diferencial y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre él. Entonces tomamos este marco de referencia, ese diagrama empieza aquí a una distancia X y tiene un ancho delta X. Y pues como bien lo dijeron, hay un área X acá y un área de X más delta X acá que pueden ser diferentes, pero si delta X es muy pequeño o tiende a cero, pues las áreas van a ser las mismas prácticamente. Fuerzas, elegimos el elemento de tal manera que un pedacito de la fuerza distribuida normal quede aquí atrapada en la posición X más delta X medios, pero como esto es fuerza por unidad de longitud, entonces lo multiplicamos por delta X para obtener fuerza. Y ponemos la normal interna en el donde hicimos el corte, que le llamamos n de x porque está a una distancia x, y una nx más delta x, que está en esta distancia en el extremo derecho, en sus sentidos positivos. Cuando practicamos la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en x igual a cero, pues a lo que llegamos es que n de x más delta de x menos n de x y más q de x más delta de x medios por delta de x debe ser igual a cero. Entonces, yo ahí podría decir, mira, voy a decir n de x más delta x menos n de x más q de x más delta x medios y dividido aquí en delta x es igual a cero. Es decir, dividí entre delta x ambos, todos los miembros, entonces esto me queda dividido entre delta x. Si divido aquí entre delta x se va a anular con este y 0 dividido delta x va a ser cero y me queda esta expresión que hay acá. Y si delta x tiende a cero, pues esta cantidad que hay aquí no es más que la razón de cambio de nx con respecto a x. Y esta cantidad de aquí me queda más q de x, porque delta x tende a cero, igual a cero. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria para carga axial. Entonces, lo que hemos hecho es deducir esta ecuación diferencial que me dice cuánto varía la fuerza interna normal en función de esta carga distribuida que hay en el sistema. Y esa es la ecuación diferencial ordinaria que tenemos que resolver.
Y Profe, ¿puede devolver un poquito la imagen que no alcancé a terminar de copiar? sí, con mucho gusto, Gracias. con gusto. Ya, profe. Perfecto. Y entonces tenemos aquí nuestra ecuación de nuevo. La voy a poner aquí. Es el cambio de la fuerza interna normal con respecto a X más U de X es igual a cero. Afortunadamente es una ecuación diferencial de las sencillitas, pero sí podemos decir que la solución dependerá de primero las condiciones de frontera y segundo de la naturaleza de Q de X. Si Q de X es una función rarísima, pues esto es difícil de solucionar. Y pues para solucionar una ecuación diferencial siempre necesitamos condiciones de frontera. Por ejemplo, saber cuánto vale la fuerza normal interna en X0 o en XL. Es claro, por ejemplo, que una condición de frontera que tenemos ahí es que la fuerza normal en XL es cero, porque si yo miro esta superficie, esta XL, esa superficie no tiene una fuerza normal aplicada. Entonces, esa es una condición de frontera. Y para encontrar la condición de frontera aquí en X0, aquí si hay una fuerza normal porque hay un empotramiento, pues me tocaría hacer un diagrama de cuerpo libre completo y encontrar cuánto es la fuerza normal. Pero la idea es que trabajemos estos problemas de la manera más simple posible, que lo simplifiquemos. Entonces ya tenemos la, la parte de la estática. Vamos a mirar ahora la geometría, que es muy simple. Y es que mi barra, cuando se le aplique esa carga, distribuida, pues intentará hacer dos cosas. Una, por acción de la razón de Poisson, intentará disminuir su área y la segunda, pues intentará alargarse. Entonces hay un cambio en la geometría y pues ese cambio lo medimos mediante la deformación normal unitaria que vamos a llamar EXX. Es el cambio del desplazamiento en X que lo vamos a llamar U por dx. Esta es la formulación de la deformación. ¿Cuánto cambio en la dirección X? Entonces vamos a decir que U es displacement, es el desplazamiento en la dirección X. Entonces el cambio de U con respecto a X me va a dar eso XX, la deformación. Es, U es el desplazamiento. Va a aparecer aquí otra vez, hay un lag, está funcionando un ratico bien. Entonces tenemos estática y geometría.
Y lo tercero que nos falta, que ya va a aparecer ahí, es la relación constitutiva. Voy a dejar de compartir un momentico, a ver si esto mejora. No sé por qué está molestando tanto. Bueno, vamos a ver si ahora sí. Bien, entonces, como les decía, U es el desplazamiento en la dirección X, o sea, lo que se desplaza esto en X a partir de su posición inicial. Entonces, en vez de llamarlo delta, lo vamos a llamar ese desplazamiento U. Lo hemos llamado delta, pero lo vamos a llamar U porque es usual en la nomenclatura de la mecánica de materiales llamar ese desplazamiento cuando va en la dirección X como U. Voy a anotar por aquí al ladito que también es frecuente utilizar V en la dirección de Y y utilizar W en la dirección Z. Todos son desplazamientos. Es decir, si yo aquí en vez de poner el eje X hubiera puesto que este es mi eje Y, entonces en vez de utilizar U hubiera puesto V y aquí hubiera puesto EYY igual a dV de X. Es una nomenclatura universal para la mecánica de materiales. Y como les decía, vamos a la relación constitutiva. Entonces, asumimos un comportamiento lineal elástico. Y si eso ocurre, pues satisfacemos con la ley de Hooke. Entonces, el esfuerzo en la dirección X va a ser el módulo de Young por la deformación en X. Y entonces ya tengo todo para resolver este problema. Esta la vamos a llamar la ecuación 1, la ecuación diferencial, la llamamos 1, la ecuación de deformación la llamamos la ecuación 2 y esta constitutiva la llamamos la ecuación 3. Otra vez se lentejió este aparato. Esta ecuación la llamamos 1, esta ecuación la llamamos 2 y esta ecuación la llamamos la ecuación 3. Preguntas hasta ahí, ¿se comprende? Hola, ¿se comprende? ¿Vamos bien? Profe, ¿Sí? Ok, gracias Marcelo. usted ahí en la ecuación diferencial donde dice condiciones de fronteras como condiciones iniciales. No, las condiciones iniciales solo son para ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. Pero si una ecuación diferencial no depende Mm, del tiempo, no puede tener condiciones iniciales. Una condición inicial es que en el tiempo cero, ¿qué pasa? O en el tiempo tal, ¿qué pasa? Pero aquí no tenemos un problema dependiente del tiempo, sino de X. Y X lo que demuestra son fronteras, porque en estas casos son condiciones de frontera, porque X, Y, Z son límites geométricos.
Cuando una ecuación diferencial está con límites geométricos, tiene condiciones iniciales. Cuando tiene condiciones temporales, tiene condiciones iniciales. Y cuando tiene ambas, la ecuación diferencial ya no es ordinaria, sino una ecuación diferencial parcial, como las que de pronto ven con el profesor Cristian Jiménez en matemáticas especiales. ¿Estamos? Sí, profe, entiendo. Ok, good. Bueno, entonces, vamos a decir que de 3, pues nosotros sabemos que sigma, el esfuerzo normal, es la fuerza sobre el área. Recuerden que el área ya es la misma porque hicimos que delta X tendiera a 0 para generar la ecuación diferencial 1. Y cuando delta X tiende a 0, el área en la derecha y en la izquierda tienen la misma magnitud. Entonces, de aquí me resulta que esto es igual a E por XX, ¿no? Por lo tanto, de ahí yo podría despejar EXX, es decir, de donde EXX es igual a NX sobre E por AX. Y ponerle a esta ecuación, por ejemplo, 4. Y aquí podemos decir que igualando 2 y 4, porque es que 2 es XX y 4 también es XX, me queda que du de X es igual a NX sobre por AX. Y por lo tanto, du es igual a NX sobre E por A de X y por dx. Entonces aquí estamos diciendo, mira, utilizando este método de los 3 pasos, el desplazamiento en U, lo que se desplaza en U por acción de esa carga, es la fuerza normal interna, el módulo de elástico, el módulo de Young, el área, y por la diferencial de X. Pero esto es solo para el elemento diferencial cuando delta X tiende a 0. Si yo quiero encontrar el desplazamiento de una porción grande de la viga o del total de la barra esta, perdón, la viga no la barra, pues me toca integrar para eliminar el diferencial. Y entonces ahí es donde decimos que la integral entre dos puntos cualquiera, A y B, puede ser entre 0 y L, por ejemplo. O puede ser entre 0 y L medios o entre L medios y L. A y B en general. De du es la integral entre A y B de n de x e a x por dx. Y pues la integral de du es u, entonces aquí me queda u calculado en b menos u calculado en a es igual a la integral entre a y b de nx e a x dx. Y esta es la ecuación de desplazamiento bajo carga axial. El punto U en B se desplazó con respecto al punto U en A, o sea, la diferencia de desplazamientos, como es esta integral. Vuelvo y digo, por ejemplo, B puede ser L y A puede ser el punto 0, entonces aquí me quedaría UL menos U en 0, el desplazamiento de toda la barra, pero también lo podría hacer para tramos de la barra, entre esos dos puntos. Entonces tendría que
pasar en este problema, hacer un corte entre A y B, verificar cuál es la fuerza normal en ese tramo y hacer el cálculo de esta integral. Entonces, en este caso, ¿quién es Nx? Es la fuerza normal interna. Recuerden que siempre tenemos que calcular las fuerzas internas. ¿Quién es A de X? El área de la sección transversal. ¿Quién es E? El módulo de Young. Bien. Voy a dar unos segundos para poder pasar la página. Y por aquí les voy a anotar la referencia. El material de referencia de estudio es el capítulo 4 de Hibeler, es donde estamos. Capítulo 4 del texto de Hibeler. Bien. Por ejemplo, un problema simple que ya hemos trabajado es mi prueba de tensión. Ya la conocen ustedes bien. Entonces yo aquí aplico una carga P y una carga P a ambos lados y digo que este material tiene un área A en su sección transversal homogéneo, es constante. Tiene módulo E, tiene razón de Poisson I, tiene módulo de rigidez G, todas esas propiedades del material las tenemos. Este es el punto A y este es el punto B, de aquí hasta aquí mide esto L. Y me dicen que calcule el desplazamiento total, o lo que nosotros habíamos llamado antes la elongación. Y entonces, en nuestra solución, diremos que el desplazamiento total, lo que se desplace B menos lo que se desplace A, es igual a la integral entre 0 y L de la fuerza normal sobre E por el área de la sección transversal y por dx. Pero el área de la sección transversal es constante. El área de la sección transversal es constante. Entonces aquí va a aparecer ya n sobre E por A por dx. Pero AX igual a A es una constante.
Y es constante porque pues la barra tiene la misma área transversal en toda su sección. Y pues eso me va a dar entonces 1 sobre E por A, por la integral entre 0 y L de nx de x. Recuerden que A es constante, entonces sale. Y para encontrar nx me toca hacer un corte. Entonces, y si hacemos un corte, vamos a decir que vamos a hacer un corte por acá, una sección cualquiera de la barra, y entonces me queda este tramito, y vamos a poner este punto C donde dice el corte, aquí está el punto B, y pues lo que tenemos ahí es la carga P, pero por el otro lado lo que vamos a tener es una carga normal, entonces tenemos P y tenemos una carga normal interna, y pues ahí fácilmente vemos que la normal tiene que ser igual a P por equilibrio, y entonces si reemplazamos nos va a quedar que el desplazamiento es 1 sobre EA por la integral entre 0 y L de P de X. Ya va a aparecer otra vez. La normal es P, entonces la reemplazo allá arriba. Y P es una constante también. Entonces puede salir. Y cuando culminemos, vamos a tener un viejo conocido. Entonces reemplazo aquí P, pero P es constante, sale. Me queda la integral entre 0 y L de X, que es L. Entonces el desplazamiento total es este, que es un viejo conocido. O sea que esta fórmula viejo conocida solo sirve para este caso donde esté sujeta a estas cargas uniaxiales y a la sección transversal constante. Pero en general, si no lo estudiara así, me toca integrar. ¿Vamos bien? Me gustaría que me respondieran. Señores Parcos, muchas gracias. Ok. Noten que esto ya lo habíamos calculado. Por eso al principio dijimos que íbamos a generalizar una gran cantidad de situaciones que tenía. Muy bien. Ahora retrocedamos hasta tener du de x, esta expresión. De nuevo. Porque lo que hicimos aquí fue calcular desplazamientos, pero si yo quiero cargas, entonces resulta que du de x nos había dado nx sobre e por ax. Y aquí puedo despejar nx. Nx es e por ax por dux. Y esto lo podemos llamar 5, creo. Y ahora vamos a reemplazar 5 en 1. Reemplazar 5 en 1. Y si reemplazo el 5 en 1 me queda la derivada con respecto a x de la fuerza normal, pero la fuerza normal es e por a de x por du de x.
más Q de X es igual a 0. Y esta que hay aquí la ponemos como la ecuación diferencial ordinaria de carga axial elástica. Y en esta ya la ponemos elástica porque aquí ya tenemos el módulo de Young. Entonces, para el problema anterior, si vemos esta barrita, entonces hay varias cosas que podemos decir. Mira, la principal es que Qx es igual a 0, ¿no? Noten que no hay una carga distribuida. Qx. Hay unas cargas en los extremos normales, pero no hay una carga interior distribuida Qx. Y E y A son constantes. Entonces, si yo hago estas condiciones para ese problema, nos queda que E por A que salen por la derivada con respecto a X de du de X es igual a 0, porque pues ellas son constantes, salen, me queda la derivada de esto también es 0, y E por A las puedo pasar a dividir acá, entonces esto se me convierte en D2U de X2 es igual a 0, y si quiero resolver esta ecuación diferencial, pues me toca integrar un par de veces, y entonces la primera integral me va a decir, mira, eso quiere decir que du de X es igual a una constante C1, sí, porque la deriva, si yo derivo, la derivada de C si es una constante, la derivada de la constante es 0. La integral de 0 es una constante. Y si vuelvo e integro, me queda que U es igual a C1 por X más otra constante de integración. Sí, porque la integral de una constante es C1 por X. Y me queda más otra constante. O sea, por la segunda. Por la segunda. Ya va a aparecer un poquito de paciencia ahí con el lag. Y pues podemos verificar que el desplazamiento es lineal. Ahí está. Si integro C1X más C2 es un desplazamiento lineal. Y C1, C2 dependen de las condiciones de frontera, que nos las tendrían que dar también. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta un par de ecuaciones. Una esta, que la voy a resaltar. Y la otra esta, la general.
No necesariamente entre 0 y L, que es entre A y B, salvo que para este problema es entre 0 y L. Pregunta, ¿se comprendió? Sí, profe. Good. Profe, pero tengo una pregunta. Claro que sí. Profe, si ese problema, digamos, el radio de esa área, de ahí, digamos, fuera en forma de cono, ya no se sacaría como constante, ¿cierto? No, porque depende de X y la integral depende de X y la ecuación diferencial también depende de X. Entonces yo no la puedo sacar como constante, me toca buscar la función que me represente cómo varía el área en función de X. ¿Sí? Listo. Gracias, profe. Con gusto. Good. Vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer otro problema. Y vamos a mirar una barra axial deformada bajo su propio peso. Entonces, voy a proponer esta barrita. Esta barrita de longitud L. Este es el eje X. Dijimos que el eje axial es X. Ya va a aparecer el dibujo. Ya va a aparecer el dibujo. Vale, un segundo ahí. Ya ahí va a estar apareciendo. Poquitos. Eso es esa barrita de sección transversal constante. Módulo John E. Longitud L. El eje, como dijimos, X va a ser el que nos parezca a nosotros longitudinal, donde se alinea la barra. Y vamos a decir que adicionalmente aquí la masa sí es significativa, entonces vamos a decir que gamma es el peso específico del material. Gamma. Entonces recuerden que el peso específico se mide en peso por unidad de volumen. Recuerden estos conceptos. Densidad es la masa sobre volumen. Pero el peso específico es la masa por la gravedad sobre el volumen. Por lo tanto, gamma, el peso específico es ρ por G. Ya van a aparecer ahí. Tenemos entonces que el material tiene un peso específico.
El peso específico no es más que la densidad multiplicada por la gravedad. Y eso se hace porque, pues recuerden que que la masa es una unidad del sistema internacional, pero no es una unidad fundamental del sistema inglés, mientras que el peso sí es una unidad fundamental del sistema inglés. Es muy fácil la medida. Si usted tiene la densidad del material y lo multiplica por la gravedad, obtiene el peso específico. Uy, qué lío con este internet hoy. Eso, ahí está. Entonces, densidad es masa sobre volumen. El peso específico es peso sobre el volumen. Aquí uno puede deducir que si yo multiplico ρ por G, obtengo el peso específico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el material? La densidad del acero es 7.800 kilogramos metro cúbico. Entonces, si yo multiplico eso por G, tengo el peso específico para el acero en general. Entonces, va a depender de lo que diga el material. Entonces, nos ponen a hallar el esfuerzo total sobre la barra y nos piden hallar el desplazamiento también. Digamos, nos piden hallar el desplazamiento en L. Entonces nos piden hallar el peso, el esfuerzo en cualquier punto. Y nos piden hallar el desplazamiento en L, o sea, el desplazamiento acá en esta parte final de la barra. ¿Cuánto se desplaza esa parte final? Y tenemos con las condiciones para hacerlo. Entonces, en este caso específico, sí tenemos Q. ¿Por qué tenemos Q? Porque nos están dando el peso de la barra. Y ese Q, pues el peso de la barra va a ir dirigido en la línea de X, o sea, es una carga axial, pero no es uniforme. ¿Por qué? Porque el peso específico va a depender del volumen. Quiere decir que mientras más cantidad de barra tenga, hay más volumen, por lo tanto, habrá una cantidad de peso específico. Y mientras menos cantidad de barra tenga, pues tendré una cantidad diferente de peso específico porque el volumen se va cortando. Entonces, como el peso específico es el peso por unidad de volumen, entonces el de esta barrita, la masa que hay aquí en esta barrita es distinta a la masa que hay en toda esta barra. Entonces, si hay un Q de X. Entonces, vamos a decir que en este caso, se me fue la señal, otra vez volvió. Vamos a decir que en este caso, Q de X por delta X, mi fuerza interna es el peso específico por el volumen del material que sale de acá. Miren que MG es peso, ¿no? Entonces este peso varía de acuerdo a si tengo este pedacito de barro, si tengo este pedacito o si la tengo toda. Entonces mi fuerza está por el peso específico por volumen. El peso específico por volumen es el peso del material y es la fuerza Qx que está actuando en cada punto de este material. Y entonces resulta que mi volumen para mi elemento diferencial que tengo demostrado en rojo es el área de la sección transversal por delta X. Lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación diferencial en este elemento diferencial tal como lo hicimos al principio. Solo que ahora ya tenemos quién es mi Q de X. Y entonces, de aquí resulta que Q
es igual a gamma por A, porque miren que el delta X se me cancela. Y bien, por aquí podemos tener que el peso W de toda la barra, el peso de toda la barra, será el peso específico por el volumen de toda la barra. El volumen de toda la barra es A por L, porque es la sección transversal por la longitud. Y por lo tanto me va a quedar que Q es igual a gamma, pero gamma es W sobre A por L y por A. O sea que Q es igual a W sobre L, donde W es mg. Por aquí que es W sobre V. Entonces, punto uno, cuando uno soluciona este tipo de problemas, identifique si hay o no hay Q. Punto 2, ¿quién es Q? ¿Cuánto vale Q? Punto 3, ya que tenemos Q, pues ahí sí podemos decir, bueno, mira, dn de x con respecto a x más q de x tiene que ser igual a 0. Esa es mi ecuación 1, la ecuación diferencial del sistema. Y como tenemos q, pues entonces decimos, ven, dn de x más w sobre l, que es q, es igual a 0. Y ya lo que nos queda pues es resolver esa ecuación diferencial. Entonces yo digo dn de x es igual a menos w. L pasó al otro lado y paso de x. Y digo, mira, n de x es la integral de menos w por l de x más una constante de integración. O sea que n de x es igual a menos w sobre l por dx, por dx no, por x. Porque w es constante y la integral de x es x más cu. Y nos toca hallar C1. Es condición de frontera. Y miremos aquí al borde. Miremos que aquí en este borde final, que es en x igual a l, ahí no hay ninguna fuerza normal aplicada. Está libre la superficie ahí de fuerza. Entonces en x igual a l, n es igual a 0. Entonces eso explicaría que 0, porque n vale 0, es igual a menos w sobre l por x, pero eso ocurre cuando x vale l, más C1, y L se cancelan, dejándonos que C1 es igual a W, y por lo tanto la fuerza normal es menos W sobre L por X, más C1 que es W. En definitiva, la fuerza normal es, pongámoslo así, W factor de 1 menos X sobre L. Y eso me indica, mira,
Cuando X es igual a L, en esta parte de abajo, L sobre L es 1, 1 menos 1 es 0, no hay fuerza normal. Pero cuando X es igual a 0, entonces esto es, Nx es W, que es aquí. O sea que aquí hay una fuerza que es W. Claro, la fuerza de reacción debe ser igual a la fuerza de todo el peso, porque el apoyo tiene que soportar todo el peso de la barra, lo que me indica esta ecuación. Y como me pidieron el esfuerzo, pues el esfuerzo en X será Nx sobre A, el área es constante. O sea que es W sobre A por 1 menos X sobre L. Preguntas hasta ahí. Y por favor me contestan. Si sí, si no, si sí, pues las hacen, por favor. No, profe. ¿Bien? ¿Se comprende? Good. Ahora tenemos una ecuación para graficar lo que predicamos este semestre mucho. Aquí voy a poner X sobre L. Aquí voy a poner sigma XX por A sobre W. Y vamos a aprender entonces ahora a dar unos nombres a esto. A esto lo voy a llamar sigma normalizado. Esto lo voy a llamar X normalizado. Eso implica que la ecuación anterior que tenía en la otra página es de la forma sigma normalizado igual a 1 menos X normalizado. Entonces, recuerden que esto es esto, pero es que esto está sin unidades. Y esto es esto, pero esto está sin unidades, para que sea coherente. Es la misma ecuación, solo que normalizada. Entonces, si lo hacemos en esta variable, vemos que el comportamiento es lineal, es una línea recta. Y vemos que cuando este es el punto cero, este es el punto cero, y vemos que cuando X vale 0, el esfuerzo normalizado vale 1. Entonces aquí vamos a poner que esto es 1. Y que cuando X es 1, el esfuerzo normalizado es 0. Y así varía. Ahí está mi ecuación, mi relación del esfuerzo. Una relación lineal. Entonces no me preocupo, ya sé cómo es siempre mi comportamiento y no me preocupo por cuánto vale A, ni cuánto vale W, ni cuánto vale L. El comportamiento siempre va a ser lineal. Y ya respondimos unas preguntas. ¿Cómo varía el esfuerzo? Linealmente. El máximo está en el apoyo, en el empotramiento.
y es 0 cuando estamos en el extremo final de la viga. Pero nos hace falta responder cuánto es U de L. Y entonces ahí nos vamos a devolver esta expresión. De U de X es N de X sobre E por A. Que la teníamos anteriormente, pero sabemos cuánto es N de X. N de X es W sobre E por A y por 1 menos X sobre L. Que ya lo teníamos calculado. Y pues para resolver cuánto vale U, necesito integrar, entonces U de X será igual a esta integral. Esta integral, esto es una constante. La integral de 1 con respecto a de X es de X, es X. Y la de X es X2 sobre 2. Y esto tiene otra constante. Y esa constante depende de las condiciones de frontera. Me voy a volver un momentico, ya vuelvo acá. En el empotramiento, pues el desplazamiento es cero, porque está empotrado el punto. Entonces, aquí hay un desplazamiento cero. Y por lo tanto, yo voy a decir que en x igual 0, u es igual a 0. Y si reemplazo valores, entonces u es 0, es igual a w e por a por x, pero x es 0 menos 0 cuadrado sobre 2L más C2, lo que me deduce que C2 es igual a 0. Y que mi función de desplazamiento U de X es igual a W. Puedo sacar un X, si quiero, factor común de E por A y factor de 1 menos X2 sobre L. Sería x cuadrado, pues sería x 100 al cuadrado. Ah, gracias. Sí, 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 sí. Muy bien. Good. Sí, porque saqué la X. 1 menos X sobre L. Y entonces U de L pues es reemplazar X por L. Entonces, U de L, ¿cuánto vale U en L? Es W por L sobre E por A, factor de 1. Ah, que es 2L, ¿no? Faltan 2 aquí. Menos L sobre 2L. Y esto pues me va a dar 1 menos un medio, y 1 menos un medio es un medio, o sea que me va a quedar WL sobre 2E.
Y también puedo hacer una normalización, que la voy a hacer de tal, para hacer la gráfica general, que la voy a hacer de tal manera. Entonces, voy a decir, mira, E por A sobre W por U es igual a X menos X sobre 2L. Entonces la despejo de aquí. E por A por U sobre W es X menos aquí es X cuadrado. X cuadrado, X por X cuadrado sobre 2L. Listo. Pero si chequeamos unidades aquí, digamos, vamos a hacerlo por aquí un ladito. E está en Newton sobre metro cuadrado, el A está en metro cuadrado, esta vaina está en Newton y me queda U. Este coeficiente es adimensional, pero U no lo es porque U es un desplazamiento. Entonces, para salvar ese truco, lo que voy a hacer es EAW y voy a dividir sobre L. Porque si divido sobre L, pues ahí sí me queda toda esta cantidad dimensional. Pero entonces en el otro lado también divido sobre L, me queda X sobre L menos un medio de X sobre L y todo al cuadrado. Ahí dividí sobre L. Y el último truco es que voy a decir, bueno, E, A, W, L y por U, la voy a llamar mi nueva variable U va en gorrito normalizada y X sobre L es mi nueva variable X normalizada. Y puedo hacer mi gráfica. Puedo hacer ahora mi gráfica. Voy a pasarla. Profe, espere un momentico, por favor. Un momentico, ¿es cuántos segundos? Si me dices ese dato, Un minutico, 60. un minutico, sí. Good. Listo, profe. Good. Gracias. Con gusto. Vamos aquí. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. La gráfica. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Está la barra. Por aquí tenemos U normalizado y por aquí tenemos X normalizado. Y mi ecuación se me convirtió en U normalizada. Un momentico a verla. Es igual a X normalizada menos un medio de X normalizada al cuadrado. Esa es una ecuación no dimensional. No depende de las unidades, pero me muestra cómo se comporta el modelo. Entonces, lo que podemos ver ahí es que si X es 0, U vale 0. Entonces, aquí en 0 es 0. Voy a poner aquí 0 es 0.
Y lo otro es que si x es igual a L, o sea, x igual a L es lo mismo que decir x normalizado igual a 1. Y si x es igual a 1, ¿u cuánto vale? Vale 1 menos un medio, que es un medio. Es un medio. Entonces, cuando punto 25, 50, 75, 1, aquí vale un medio el desplazamiento. Este es el otro punto que tenemos. Entonces, recuerden que x es igual a L is the same que x es igual a 1. Y es porque x barra es igual a x sobre L. Entonces, si x es igual a L, x barra es igual a 1. Estamos haciendo una conversión ahí de variables. Y podemos poner en la mitad. Ponemos en la mitad. ¿Qué tal si x vale 0.5? Entonces, u de 0.5 será igual a 0.5 menos 0.5 por 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Esto es un medio menos un medio. 0.5 al cuadrado es un cuarto, o sea que es igual a un medio menos un octavo. O sea que un medio es 4 octavos menos un octavo. No, un medio es por 4, así, 4 octavos. Y 4 octavos menos 3 un octavo octavos. es 5 octavos. 3 octavos, profe. 3 octavos, gracias. Y 3 octavos es aproximadamente. 0,375. Entonces, aquí en la mitad está en 0. Este es 0.25, 0.375. Es por aquí. Entonces ahí vemos el comportamiento que en este caso no es lineal. Este comportamiento no es lineal, sino que es cuadrático. Es el desplazamiento. Y pues al final las respuestas son que sigma xx era es W sobre A y U de L es igual a WL sobre 12A. Preguntas. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿O no? A que me respondan, porfis. Sí, profe, sí. Listo. Ahí en el chat le están contestando. En el chat, listo. Good. Entonces tenemos un problema ya típico donde consideramos el peso y aquí vamos a poner otro problema. El principio de funcionamiento de los ventiladores o de los sistemas de las aspas, las hélices o los sistemas de rotación. Obviamente este es el modelo más simplificado. Que tenemos. Entonces,
me va a transformar en profesor de dinámica. Una barrita. Aquí no me gusta la palabra, aunque sé que es válida, pero es arcaica en el inglés. Voy a poner rot. Voy a decir que M es la masa de la barra. Y no nos vamos a preocupar por el peso, entonces le vamos a poner aquí. Está rotando en un plano horizontal. Entonces, lo que estamos viendo es la vista por encima, es decir, el sistema realmente, esta es una mesita, lo que sea, aquí está el pivote y la barra está aquí. Y la barra va a rotar en este sentido. Tiene masa, pero pues el peso iría en este sentido, entonces no nos va a interesar en el efecto de la carga axial porque la masa no está en la dirección de la carga axial. Entonces, para que se acuerden de dinámica, esa barrita gira con una velocidad angular. Le vamos a poner L. Vamos a decir que omega es constante para que el alfa no nos dañe mucho la cosa. Y lo mismo, nos van a pedir vamos a cambiar aquí un poquito la notación. Porque este eje lo vamos a llamar más bien R. Y entonces miren que nos dicen, haya el esfuerzo normal en esa dirección, dirección R. Y haya pues el desplazamiento también de la barra en esa dirección R, causado porque ella está rotando. Simplemente porque ella está rotando. Y entonces cogemos aquí un pequeño elemento diferencial de masa de M, y se lo cogemos aquí a una posición R, SM de R, una posición cualquiera. En este plano estaría por aquí. Y R lo mediríamos en este sentido. Y en este sentido mediríamos Z. Entonces, para mostrar pues que el peso está en un plano distinto al plano que estamos analizando. Entonces, como les dije, primero pues verifiquemos si hay fuerzas internas. Y parece que sí las hay porque este elemento rota. Y cuando se rota se generan unas aceleraciones. Recuerden que aquí va a generar una dm por una aceleración tangencial. Mientras que se hace acá va a haber una masa por una aceleración normal. Entonces,
Como hay una masa por una aceleración normal, note que la masa por aceleración normal va en dirección axial a la barra, la tangencial no, y en efecto la tangencial se hace cero porque la aceleración tangencial vale alfa por R y alfa es cero. Porque omega es constante. Entonces, como alfa es la aceleración angular, se va a ir. Entonces, este término se va a hacer cero. Pero la aceleración normal vale omega cuadrado por R. Bueno, en este caso viene dirigida hacia omega, viene en esta dirección. Ups. En esta dirección, entonces es menos, ¿no? Viene dirigida contraria hacia donde va R, entonces es menos. La aceleración normal es menos omega cuadrado por R. Y como omega sí vale, eso es un término constante. ¿Y por qué porque esta representa mi Q delta X? Porque es que resulta que la aceleración normal depende del radio. Es decir, mientras más cercano estoy del centro, esto cada vez se hace cero. Pero mientras más alejado estoy del centro, este valor es más grande, porque depende de lo que diga R. O sea que si este elemento diferencial lo tomamos por aquí, pues su aceleración normal es casi cero. Pero si lo tomamos por aquí, su aceleración normal es muy grande. Es omega cuadrado por L. Y entonces va variando dependiendo de dónde lo estamos tomando. Entonces es una fuerza normal y es variable a lo largo del eje R. Entonces lo que vamos a decir nosotros es que nuestro Q delta X en este caso es equivalente a un Q de R delta R, porque estamos en el eje R, es igual a menos omega cuadrado R de M. Y ahora el proceso es el mismo que hicimos anteriormente. Solo aquí miramos otra forma de calcular el Q. Aquí dicen de N con respecto a X más Q más Q de X más Q de X más Q de X es igual a, bueno, en este caso voy a hacer aquí algo distinto porque nuestro eje X lo convertimos en nuestro eje R, entonces menos NR DR más QDR, QDR Profe, es igual a 0. Señor, profe, ahí en donde dice QDR por delta R igual menos WR por DM, ¿no le faltó el DDR? me faltó La roja, el DR, no, ¿no? porque si miramos esta unidad esto es masa por aceleración, es masa por aceleración, masa por aceleración es fuerza. Sí, señor. Y en este lado Q, Ah, ya. que R es fuerza por unidad de longitud. Yo tengo que multiplicar por la unidad de Sí, longitud sí. para que sea fuerza. Esto es fuerza igual a fuerza, ¿no? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Listo. No me hace falta. Lo que sí me hace falta es que dm es rho de b.
donde ρ es la densidad. Entonces, dm es la densidad del material por dB, pero dB es el área de la sección transversal de la varilla por dr, en este caso. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo cómo reemplazar el dm también. ¿Sí? Entonces, haciendo esa salvedad, qdr bueno, aquí lo llamé dr y aquí delta r, aquí decía dr. dr tiene que ser igual a menos omega cuadrado de r por dm, pero dm es ρ por a y por dr, y entonces ahí sí, este se cancelan y ya sabemos quién es qr. qr es menos omega cuadrado r ρ por el área. Siempre aquí el pedazo más complejo de todos estos problemas es encontrar ese Q, siempre es lo que sé. El paso más complejo. Hemos visto ya dos casos, uno más complejo que el otro, pero tampoco es súper imposible. Ahora, si me dice usted, para los ingenieros mecánicos que ya diseñan, eso es una aspa de un avión, pues ya ahí sí hay varias condiciones, ¿no? Simétrico aquí, por ejemplo, o si son aspas de un ventilador. Bueno, ahí hay unas condiciones geométricas que son de mucho más análisis. Entonces, estamos haciendo como los casos simplificados. Bueno, voy a dar un tantico, que es un tantico es sinónimo de un minutico, de acuerdo al sistema propuesto para pasar de hoja. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, entonces pasaré. Y entonces tengo que mi ecuación al final se me convirtió en d n dr menos omega cuadrado de r rho por a, menos omega cuadrado de r rho por a, igual a 0. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Y pues entonces dn será igual a omega cuadrado rho r por a y por dr. Y si integro, nr me va a dar, bueno, omega dijimos que la constante sale, la densidad del material es constante, sale, es un sólido. A es constante, sale, y me queda la integral dr, y como integré, pues entonces me queda más una constante de integración. Y nada, esto me queda omega cuadrado rho por a. La integral de r es r cuadrado sobre 2 más una constante 1. Más una constante 1. Sí, sí. Voy a hacer aquí una situación, y es que la densidad
es la masa de toda la barra sobre el volumen. Y el volumen de toda la barra es A por L. A por L, de donde aquí me sale que ρ por A es igual a M sobre L. Ρ por A es igual a la masa sobre L. Entonces voy a reemplazar NR es igual a omega cuadrado. Ρ por A lo voy a pasar por M. Aquí me queda 2L. Y aquí me queda R cuadrado. Y aquí me queda más C1. Queda el esfuerzo en términos de la masa y de la longitud, para no involucrar la densidad del material. Y necesitamos encontrar C1, pero pues nosotros sabemos que en R igual L, NR es igual a 0, NL es igual a 0, y eso lo vemos aquí, ¿no? Porque aquí en esta parte, en esta punta, pues no hay ninguna fuerza normal ahí aplicada. No hay ninguna fuerza normal aplicada. Entonces, cuando R vale L, la normal es 0. Y si hago eso, entonces me queda que 0 es igual a omega cuadrado M R. Bueno, R vale L, L cuadrado. Vamos a borrar aquí. Quedó feo. Otra vez. 0 es igual a omega cuadrado M R, pero R vale L, L cuadrado sobre 2L más C1. Y pues C1 de ahí vale menos omega cuadrado ML sobre 2. O sea que la normal vale omega cuadrado M R2 sobre 2L menos omega cuadrado ML sobre 2. Y pues podemos sacar cosas para encontrar mi fuerza normal. M cuadrado puede salir un 2, puede salir la masa, y me queda factor de R2 sobre L menos L. De hecho, puedo sacar un L y me queda que NR es igual a omega cuadrado M. Saco un L factor común, L sobre 2. Y aquí me queda R sobre L al cuadrado menos 1. Eso. Chequemos unidades. Primero chequemos que la ecuación coincida, por ejemplo, con la condición de frontera. Si R vale L, este término es 1, menos 1, 0, y la fuerza normal es 0, o sea que ahí da perfecto. Y si R es 0, pues esto aquí me quedará menos 1, entonces me queda menos omega cuadrado ml sobre 2. Si está bien el signo negativo, menos porque la fuerza normal va dirigida hacia el centro, y hacia el centro es al contrario de cómo tomamos el eje R. Que la fuerza normal siempre va dirigida hacia el centro de rotación, pero dirigida hacia el centro de rotación es contrario a la dirección del eje R, o sea que ahí vamos bien con la fuerza. Ya me queda sigma, pero sigma R va a ser NR sobre el área, que es omega cuadrado ml sobre 2A por RL al cuadrado menos 1. Bien, y chequemos unidades. Omega está en 1 sobre segundo cuadrado.
la masa está en kilogramos y la longitud está en metro. Ya, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Eso es Newton, lo que hay arriba. Y lo que abajo es área, que está en metros cuadrados, o sea que esta es unidad de Newton metro cuadrado, o sea, esto está en pascales y esto es adimensional, o sea que dimensionalmente está bien. Good. Ahora, entonces sabemos que este coeficiente está en unidades de esfuerzo. Entonces lo que nos hace falta es decir, mira, sigma normalizado es 2A sobre omega cuadrado de ml por sigma RR. Porque esto está en 1 sobre unidades de esfuerzo y esto también está en unidades de esfuerzo. Y R normalizado es R sobre L. Entonces, si todo me da entre 0 y 1. Entonces, gráfica está la barra así como rotadita. Este eje es R gorrito. Y esta gráfica es sigma gorrito. Entonces sabemos, bueno, esto tiene que ir hacia abajo porque el esfuerzo es negativo. Mi ecuación normalizada, ¿cuál es? Mi ecuación normalizada será sigma barra, pasa todo esto por allá, igual a R barra menos 1 al cuadrado. R barra cuadrado menos 1. Entonces está fácil porque si R vale 0, sigma es menos 1. Si R vale 1, tener R igual a R barra R gorrito igual a 1 es lo mismo que R igual a L, porque L sobre L es 1. Entonces, si R gorrito es 1, esto es 0. Entonces vamos a decir que por aquí 1 es esto. 1 es esto. Y la variación, por ejemplo, si R cuadrado es un medio, si R es un medio, esto es un cuarto. Un cuarto menos 1 es un cuarto menos 4 cuartos, por aquí como en el punto 75. ¿Cierto? Aquí. Un medio al cuadrado menos 1. Esto es un cuarto menos 1. Y un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. 3 cuartos es punto 75. Entonces, NR está por aquí. Y en la mitad, NR un medio, estamos en todavía menos punto 75. Entonces, la disminución es como así. Es cuadrática. Profe, ¿podría bajar un momentico la pantalla? Claro que sí, con mucho gusto. Qué pena. Y lo otro es una cosita. Ahí cuando usted está haciendo lo de las unidades, en el lado izquierdo no deberían haber metros cuadrados también, pues en el denominador. Sí, pero ahí están. Mira, esto es 1 sobre segundo cuadrado. Esto es Sí, kilogramo, porque es masa. Esto es metro. sí. Y arriba lo que tengo es kilogramo metro segundo cuadrado, pero kilogramo metro segundo cuadrado es Newton. Es Newton. Exacto. Y abajo tengo área. Y área está en metros cuadrados. O sea que esto está en Newton metro cuadrado. Eso es adimensional. Ah, ya. Esto está en newtons No, por no, no, no. metro. O sea, Y aquí yo también. lo decía era porque en la primera parte no hay metros cuadrados. ¿Sí pilla? Ya. Ah, Listo. Sí. Ahí está. Y entonces, pues ya les queda a ustedes decidir que du de x es, bueno, du de r es n de r sobre e por a de r, que en este caso es a, para sacar, por favor, el u, el valor del desplazamiento.
el valor del desplazamiento. ¿Listo? Y con esto pues vamos a dejar por hoy, que ya faltan 10 para las 7 para las 4. ¿Y preguntas? No, En el profe, texto todo de súper bien. Hegel hay muchos problemas donde les dan el Q, les dicen, mira, la fuerza interna vale tanto. Hay muy poquitos problemas donde se los ponen a hallar. La mayoría de problemas que tienen Q se los dan. O por lo menos les dan las formas de la función como para que ustedes la identifiquen. En el texto de Hegel, el capítulo 4, por favor. Y hay cosas como las que propone Nicolás, para sacar el área en función de X, como hacían en cálculo, para superficie de revolución. Y nosotros pues nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, un feliz fin de semana. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. A ustedes por asistir. Gracias, profe. Chao. Chao. No, profe. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Igualmente. Chao.